Muy buenas tardes, amados hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Nos encontramos, hermanos, una vez más a través de este medio para seguirles compartiendo la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, esta tarde, si el Señor lo permite, vamos a comenzar una serie de sermones basado en el libro de Éxodo, y vamos a empezar, hermanos, a recordar lo que el Señor nos enseña aquí en su palabra. Después de haber estudiado el libro de Éxodo, después de haber leído la palabra de nuestro Dios, y quiero compartirles unos puntos muy importantes, hermanos, que tenemos que recordar. Debemos entender lo que la palabra nos dice en su palabra. En esta tarde vamos a reflexionar lo que nos dice en el capítulo 1, del libro de Éxodo. Les pido, hermanos, que antes de darle inicio a nuestra meditación, vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora de la tarde, porque nos permite, Señor, estar aquí una vez más, Señor, por este medio para compartir tu palabra. Señor, te ruego con todos mis hermanos, Señor, quienes vayan a ver, Señor, este mensaje, y a todos los oyentes, Padre, te pido que tú seas con ellos. Dales entendimiento, háblales, Señor, a través de tu palabra, usando, Señor, mi vida, usando mis labios. Te pido, Señor, que tú seas conmigo. Sabemos, Señor, que tu palabra es poderosa, puede cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida, porque tú eres poderoso, Señor. Ruego pues que tú seas con nosotros, pidiendo tu sabiduría, tu dirección, y que tu Espíritu Santo nos haga entender lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, voy a leer la palabra del Señor. Escuchen, hermanos, si usted tiene su Biblia, puede también buscar en Éxodo capítulo 1. Voy a darle lectura del versículo 1 al 7. Dice así la palabra: Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Escuchen lo que dicen, amados hermanos. Dice lo que viene a continuación. Versículo 6. Y murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Amén. Hermanos, recordemos que el libro de Éxodo es la narración de cómo Dios tuvo misericordia de su pueblo. Es la narración de cómo Dios libera y conduce a un pueblo esclavizado y oprimido a darle una nueva vida, y lo estableció como su pueblo. Este libro de Éxodo, hermanos, se trata acerca de la redención de Dios, se trata acerca de la liberación de Dios, cómo Dios sacó de la esclavitud a su pueblo. Pero además de eso, hermanos, además de hablar de la liberación del Señor, el libro de Éxodo señala los derechos que Dios tiene sobre su nuevo pueblo por haberle redimido de su esclavitud. Ahora, el pueblo de Dios, el pueblo que ahora es libre, deben servir al Señor
deben buscar a Dios, deben adorar a Dios, amar a Dios de todo corazón, porque Él ha pagado el precio de su libertad. Entonces, nos recuerda dos puntos muy importantes. Quiero aclarar que el libro de Éxodo nos habla de muchos temas, de varios temas, pero dos de ellos, hermanos, nos relata la narración de Dios de cómo tuvo misericordia de su pueblo. Y en segundo lugar, el Señor pide a su pueblo que se relacione con Él, que el pueblo esté en comunión con Dios, que le sirve, que lo ame con todo el corazón. Como vemos también, amados hermanos, el Señor entabló con ellos un pacto que habría de gobernar su relación con Él y entre ellos mismos. El Señor en su gracia les proveyó de un lugar donde podrían disfrutar de la comunión con Él. Este punto, hermanos, es más conocido como la construcción del tabernáculo. ¿Se acuerdan cómo Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo? Y así fue. Para que el pueblo, hermanos, puedan tener comunión con el Señor y adorarle por su continua manifestación de amor hacia ellos. Tal reconocimiento, hermanos, habría entonces de motivarles a confiar en Él, a servirle, adorarle y obedecerle. Al someterse voluntariamente a este Dios que tanto había hecho por ellos, glorificarían al Señor, adorarían a Dios y atraerían a las demás naciones hacia Él. Ese es el propósito de Dios, hermanos, que vemos aquí en el libro de Éxodo. Este es el propósito de Dios para su pueblo a través de este libro del Éxodo. La pregunta es, ¿no debe ser este propósito el nuestro también hoy? ¿No debe ser, queridos hermanos, como iglesia, no debe ser este propósito el nuestro también hoy, en estos días, en estos tiempos? El pueblo ha de llevar a la práctica, amados hermanos, la concreción de la justicia, la fidelidad, la solidaridad. Son tareas abiertas hoy en nuestros días, tareas que los creyentes de hoy deben practicarlo. Como los de ayer, debemos asumir como invitación del Señor y como desafío para validar la fe que profesamos. Por esa razón, hermanos, es que el Éxodo, como la totalidad de la Biblia, es un libro tan antiguo como actual y pertinente para nuestros días. Así que, queridos hermanos, en esta serie de sermones que vamos a estar viendo, vamos a ver, vamos a meditar cómo es que el Señor nos sigue hablando por medio de su palabra. Como dije, hay varios temas que ver, hay varios temas que tratar y esperemos en el Señor que nos abra nuestros ojos, nuestros entendimientos y que podamos entender lo que Dios nos dice en su palabra, en este viaje que vamos a emprender, en esta serie de sermones basado en este libro. Después de esta breve introducción, amados hermanos, en segundo lugar, vamos a recordar cómo inicia la historia de Éxodo. ¿Cómo inicia la historia de Éxodo? Debemos recordar, queridos hermanos, que la historia de Éxodo fluye naturalmente desde el libro de Génesis. Génesis terminó con la familia de Abraham, desde Isaac, Jacob, hasta los 12 hijos de Jacob que formarían
las 12 tribus de la nación de Israel. Éxodo comienza donde Génesis termina. Los descendientes de Abraham se habían mudado, ¿a dónde? A Egipto. ¿Por qué motivo? ¿Cuál era la razón? Por causa de una hambruna. Fue así, hermanos, como ellos emprendieron un viaje, se habían mudado a Egipto para sobrevivir una hambruna, y Dios en su gracia los prosperó allí. Y aquí inicia la historia de Éxodo. Así que, ¿dónde estamos? ¿Dónde se encuentra el pueblo? En Egipto. Nos encontramos en Egipto. Y fue así como inició todo esto. Pero hay algo interesante, amados hermanos. Después de todo esto, después de allí, después de que los descendientes de Abraham, después de que fueron bendecidos por el Señor, fueron fructificados como lo menciona aquí el autor en el versículo 7, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero antes de este versículo, antes de este texto, amados hermanos, aquí hay un dato, hay un punto muy interesante que tenemos que considerarlo. Mire lo que dice y escuche bien lo que dice el versículo 6. Antes de que el Señor lo multiplicara, y sí, fueron bendecidos. Pero, hermanos, tenemos que detenernos por un momento para hacer una meditación de este versículo 6. La palabra dice: y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Escuchen bien, murió José, un gran líder, murió físicamente. ¿Quién más? La palabra dice que todos sus hermanos. Y en tercer lugar, toda aquella generación. Murió José, murió sus hermanos y murió toda aquella generación. En primer lugar, hermanos, las generaciones van y vienen. Las generaciones llegan y otros se están yendo. Aquí hay una gran verdad. Ciertamente la palabra nos dice en el Salmo 90 que la vida del ser humano es pasajera. Pronto tenemos que irnos de este lugar, no sabemos para cuándo. Dios hace su voluntad en cada ser humano, pero tenemos, hermanos, que hacer énfasis de que nosotros como seres humanos somos tan finitos, tan débiles, y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Murió José, murieron sus hermanos y murieron toda aquella generación. El predicador, el autor de Eclesiastés, nos menciona también en el versículo 4 del capítulo 1, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Queridos hermanos, la primera nota en cuanto a la vanidad se encuentra precisamente en este versículo que estamos meditando. Y también en el versículo 4, lo que acabo de mencionar, capítulo 1 de Eclesiastés, versículo 4, generación va y generación viene. Hay una ley de repetición o movimiento circular, funciona tanto en la esfera de la naturaleza, así como en la vida humana.
La generación sigue a otra generación, el sol tiene su círculo, los vientos tienen sus corrientes en las que soplan de norte a sur y de sur a norte, mientras que la tierra, el escenario del trabajo del hombre, permanece. Pero hay un dato curioso, un punto muy importante, es que la realidad es que unos nacen y otros mueren. Aquí vemos claramente que la vanidad se muestra en la humanidad. Generaciones que se están viniendo y generaciones que se están yendo. Esa es la realidad del ser humano. Queridos hermanos y amigos, cada generación muere. Cada generación debe comunicar su fe a sus hijos. Cada generación tiene que estar preparado espiritualmente. Cada generación debe entender que su vida es muy pequeña, que su vida, un día de estos, tenemos que marcharnos, tenemos que ir, pero la pregunta es, ¿a dónde? Recuerda, el Señor en su palabra nos dice exactamente y muy claramente que aquellos que se preparan espiritualmente, aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que se alejan del pecado, corren a Cristo, entonces tendrán perdón de los pecados, serán perdonados, tendrán salvación en Cristo. Es así, hermanos, ¿cómo es que la generación puede obtener esa salvación? A través, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Porque el texto nos dice claramente que aquella generación eran bendecidos. Pero aún así, hermanos, aún así lo que nos dice la palabra es que todos murieron. Cada generación muere y por lo tanto cada generación deben estar preparados. Cada generación debe comunicar su fe. Cada generación debe hacer una profesión de fe. Cada generación debe expresar y profesar que Cristo es el Señor, que Cristo es el único que salva. Usted como familia cristiana, usted como padre de familia, como esposo y esposa, como madre de familia, usted que ya estás preparado, prepara a tus hijos, evangeliza a tus hijos, preséntales el evangelio, comunica la fe, la verdadera fe que viene en Cristo. La siguiente generación deben conocer que hay un Salvador. Queridos hermanos, debes preocuparte por la salvación de tus hijos. Debes preocuparte por sus almas, por la vida espiritual de ellos. Esa parte es muy importante. Y eso es lo que para mí, queridos hermanos, estudiando la palabra, me di cuenta que el ser humano no es eterno, no es infinito. Solo aquel que está arriba es eterno. Y por esa razón nos llama a la eternidad, nos llama a tener salvación para que vivamos, adoremos, sirvamos al Señor. Debe ser ese propósito en la cual estamos aquí en la tierra. Pero debe haber una evangelización, cumplir la gran comisión que el Señor nos
ha encomendado. Queridos hermanos, la fe cristiana no duraría más de una generación si los cristianos no cumplieran con su labor de evangelización. Como vemos, hermanos, es una tarea muy importante. Obviamente, hermanos, que el texto no está hablando de la evangelización. Puede ser que me estoy saliendo del tema o del contexto de lo que nos está diciendo la palabra, pero nos recuerda la realidad del ser humano, la realidad de nuestra vida física. José era bendecido, Dios lo había bendecido, se le nacieron hijos, pero aún así se murió. Sus hermanos también se murieron y toda aquella generación. No vamos muy lejos, queridos hermanos. En estos tiempos que estamos viviendo, en tiempo de pandemia, tiempo de coronavirus, mucha gente se está muriendo sin Cristo. No hay una preparación espiritual. No, querido hermano, antes de que pase algo grave, prepárate espiritualmente. Crea en el Señor, arrepiéntase de su pecado, ven a Cristo, ven al Señor. Tu vida es débil, tu vida necesita a Cristo. Mira tu condición, mira tu vida. Quizás estás pasando alguna situación difícil. Corre a Cristo. Hay esperanza en Cristo. Hay salvación en Cristo Jesús. Hermanos, en el versículo 7, lo que habíamos ya estudiado un poco, desde ese punto de partida, Éxodo presenta el nacimiento de Israel como nación, explica la soberanía de Dios en la tierra, aún una tierra pagana, pero Dios obró soberanamente y aprovechó las circunstancias para hacer de Israel una gran nación. El crecimiento comenzó a partir de una familia de 70 hombres que llegó a ser una nación de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dios les dio la fuerza, Dios le dio tal fuerza que aún los gobernantes de Egipto les temían. Eran muy bendecidos. Eso es lo que dice el versículo 7. Los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Algunas traducciones nos dicen o usan la palabra fructificar, crecer, multiplicar, fortalecer muchísimo, y se llenó el país. Vemos entonces que había una generación, pero desapareció, se murieron, pero surge otra nueva generación en la cual el Señor los prosperó, los bendijo. Eso es gracia de Dios, la misericordia del Señor. Se llenó el país, a pesar del número limitado. Al entrar en Egipto, providencialmente se había multiplicado de acuerdo con la palabra de Dios en capítulo 12 del libro de Génesis. Aquí se cumple la promesa del Señor. La multiplicación del pueblo de Israel fue grande en Egipto. Es algo sorprendente, tomando en cuenta, como dije, que solo 70 hombres había entrado. Es sorprendente. Se confirmaba así la promesa de Génesis,
capítulo 12, de que llegarían a ser una gran nación. Así que la bendición de Dios fue evidente, aún en medio de una tierra pagana. Hermanos, ¿a poco el Señor no nos ha bendecido también? ¿A poco nosotros no tenemos hijos? ¿Cuántos hijos te ha dado el Señor? ¿Cuántos hijos te ha regalado el Señor? Herencia de Jehová son los hijos, ¿no es así? Es lo que dice el salmista. Si es así, queridos hermanos, preparémonos. Hay que preparar a nuestros hijos. Vivan en santidad, busquen al Señor, propaguemos el reino de Dios, evangelicemos a nuestros hijos, a la sociedad, para que conozcan a Cristo. Dios los había multiplicado, la nueva generación. Así como se fue aquella generación, otros habían llegado, y así sucesivamente, y así estamos hasta la fecha. Dios nos ha bendecido. Otras generaciones están yendo, nuevas generaciones están naciendo, se están levantando. Hermanos, cuán importancia es, ¿verdad?, que los adolescentes, nuestros jóvenes, que a temprana edad conozcan al Señor. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. El versículo 6 nos dice: generación que viene y generación que va. Pero lo importante aquí es que vivamos eternamente con Cristo. Queridos hermanos, debe haber una preparación. Cada bien se hace la nación que se esfuerza porque sus hijos se desarrollen integralmente, física, intelectual, pero sobre todo espiritualmente. Buenos hogares producen generalmente buenos ciudadanos de la patria y del mundo. Y eso es lo que queremos. Ser buenos cristianos, practicando el cristianismo, seguir a Cristo, tener la salvación en Cristo. Después de ahí somos llamados a dar testimonio, a evangelizar. Y es así como se tiene que expandir el reino del Señor. Pero es tarea de todos nosotros. Es tarea de todos nosotros. Queridos hermanos, la palabra es clara. Y si Dios te está hablando por medio de esta meditación, es porque el Señor te ama, ama a tu familia, ama a tus hijos. Así que hagamos caso a lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, así como aquella generación fueron bendecidos, pero viene una gran mala noticia, una gran tragedia. Y esto se le conoce como la esclavitud del pueblo israelita. La lucha por el poder produjo conflictos y confusión en Egipto. La palabra de Dios nos dice en el versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de Dios, de los hijos de Israel, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. En el versículo 13 y 14 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Queridos hermanos, lo que vemos aquí es que los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas.
Les amargaron la vida, con dura servidumbre, con un arduo trabajo, con los trabajos del barro, con los trabajos del ladrillo, quizás trabajos del campo, pero la palabra dice que con toda clase de servidumbre los esclavizaron duramente, les amargaron la vida. Eso es lo que vemos, hermanos, aquí en segundo lugar. Eran bendecidos, eran prosperados. Sin embargo, la situación cambió drásticamente. Ha cambiado ahora la situación. Ahora vemos a un pueblo oprimido, vemos a un pueblo segregado, vemos, hermanos, a un pueblo esclavizado. Ahora ellos deben buscar una salida, deben buscar un camino, debe haber una salida, deben emprender un viaje. Queridos hermanos, bajo esta opresión, Israel clama a Dios, busca a Dios, ocupaban un Salvador y Dios en su gracia, Él responde con un mediador y ese mediador es llamado o conocido como el gran líder Moisés. Éxodo capítulo 2, allí aparece la gran figura de Moisés que en estas circunstancias se salva milagrosamente. Sabemos cómo Moisés fue salvado. Moisés es el sacado de las aguas. Más tarde, todo el pueblo va a pasar por las aguas, va a ser sacado de las aguas y precisamente, queridos hermanos, va a constituir el centro de toda esa constelación de acontecimientos que llamamos el Éxodo, porque hay una salida, hay un camino, hay un viaje. De hecho, la palabra Éxodo significa salida o partida. Debe haber una salida. Bajo esta opresión, bajo esta esclavitud, Dios les provee un mediador. Y es Moisés. Más adelante vamos a estudiar la vida de este gran líder. Así que estaban en una situación muy difícil, una situación muy severa. Y posiblemente así nos encontramos. Probablemente usted se encuentra esclavizado por el pecado, hablando espiritualmente. Ciertamente el pecado esclaviza nuestra vida. Y aquel que es esclavo del pecado nos lleva a la perdición eterna. Querido amigo, oyentes y amados hermanos, ¿qué habría pensado usted frente a una situación tan difícil como la que Israel estaba atravesando? ¿Qué haría usted bajo esta circunstancia? ¿O qué estás haciendo por la situación en la que usted se encuentra? ¿Buscas al Señor? ¿Has clamado por la ayuda del Señor? ¿Te has relacionado con Dios? ¿Has pedido auxilio? ¿Clamas al Señor? ¿Has pedido perdón por tus pecados? ¿Has orado al Señor? ¿Qué harías usted? ¿O qué estás haciendo más bien en tiempo presente? Querido hermano y amigo, ciertamente el Señor en su gracia liberó a su pueblo, salvó a su pueblo. Tal como Israel fue librado de la esclavitud en Egipto, nosotros también éramos esclavos, no de una nación, sino del pecado. Pero Dios en su misericordia nos ha comprado con la sangre de su Hijo y por lo tanto somos libres de la esclavitud. Gloria al Señor.
Somos salvos por la gracia de Dios. Hermanos y amigos, ¿cómo se encuentra usted en este momento? ¿Estás pasando una situación muy difícil? La respuesta es que la palabra nos enseña que hay una salida, hay un viaje que emprender. Tenemos que darle la espalda al pecado y correr a Cristo. Tiene un punto de partida, hay que salir, es el momento que he descrito, es el elemento que hemos descrito, y eso es lo que nos enseña la palabra. Hay una salida, hay un camino, hay un Salvador, y es Cristo el Señor. Se sale para entrar en una nueva situación, se sale de una situación de esclavitud, se sale de una situación del pecado, se sale de una situación de tiniebla para entrar en una situación de libertad, para entrar en una situación de gracia, de la luz, de la salvación del Señor. Eso es, hay un camino, hay un viaje. Sal inmediatamente, corre del pecado y ve a Cristo. Busca a Cristo. Puede ser que usted no estás pasando alguna situación, estás bendecido, Dios te ha prosperado, Dios te ha multiplicado, el Señor te ha bendecido, pero tu alma está muerta. ¿De qué sirve eso? Puede ser que te estás gozando de una buena salud, no te has contagiado de este virus, te ha guardado el Señor, pero no ves eso, no ves la gracia de Dios en tu vida, no ves la misericordia del Señor. Eso es triste. No vivamos solo por vivir, vivamos sirviendo al Señor, vivamos dándole la gloria a Dios. Cristo nos llama, Cristo está presente, Cristo está invitando, está llamando a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, volvamos a Cristo, entreguémonos al Señor. Pronto el Señor regresará y por ello debes estar preparado. Querido hermano y amigo, ¿frente a qué circunstancias se encuentra hoy que le parece imposible resolver? ¿Qué podemos aprender al ver el cuidado de Dios para con Israel en Éxodo capítulo 1? ¿Qué hemos aprendido? Recuerda, 2 puntos: generación que viene y generación que va. Y por lo tanto, prepárate espiritualmente. Segundo, en el versículo 7, así como nuevas generaciones surgieron, Dios los bendijo, pero recuerda la esclavitud que ellos habían experimentado. Así es, hermanos, nuestros hijos están creciendo, pero son esclavos del pecado. Así que tienes una gran tarea: evangelizar a tus hijos. El propósito es que quiera el Señor, hermanos, tener misericordia de ellos, pero deben escuchar el Evangelio para que crean y, creyendo en Cristo, tengan salvación. Debes reconocer si estás enfrentando alguna situación, sea emocional, psicológica o espiritual. Debes reconocer que estas situaciones difíciles vienen con un propósito de parte de Dios para nuestro bien. Precisamente es que el Señor nos saca, nos salva de la esclavitud del pecado y nos lleva a un lugar mejor, a la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, recordemos y meditemos lo que hemos escuchado hoy en esta hora de la tarde. Damos gracias al Señor. Si usted escuchó el mensaje, ponte a cuenta con el Señor.
Entrégate a Cristo, busca a Cristo, pide perdón por tus pecados. Dios borrará nuestros pecados. Dios es bueno, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nunca olvidemos eso. Hermanos y amigos, ven a Cristo, ven al Señor en este momento. Invita a tus hijos, invita a tu familia. Recuerda, generación que nacen, así como otras generaciones se están yendo. Pero Cristo está presente, está llamando. Y esta es la buena noticia que hoy hemos escuchado. Gracias damos al Señor y gracias también a ustedes por su tiempo. Que el Señor nos siga bendiciendo.